Antes de adentrarnos en este viaje emocional, si esta historia te conmueve, por favor dale al botón de me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a dar vida a más historias inspiradoras. Una pregunta rápida, ¿desde dónde nos veis? Dejad vuestro nombre de ciudad en los comentarios y suscribíos. Adentrémonos en la historia. La lámpara de araña de cristal proyectaba arcoíris fragmentado sobre el suelo de mármol de Vanderbilt's, el restaurante más exclusivo del Upper East Side de Manhattan, donde las reservas requerían una espera de 3 meses y un apellido que abría las puertas. Pero ninguna cantidad de dinero podría haber preparado a nadie para lo que estaba a punto de suceder en aquella noche de martes cualquiera. Papá, por favor. El grito desesperado no salió de los labios, sino de los ojos suplicantes de Emma Chan, de 7 años, cuyas pequeñas manos sembraban frenéticamente palabras que caían en el vacío de la distracción de su padre. Marcus Chan, multimillonario tecnológico y capitalista de riesgo, permanecía rígido en su traje a medida de Tom Ford, con la mandíbula apretada mientras revisaba su teléfono con precisión mecánica. El brillo de la pantalla se reflejaba en los ojos llenos de lágrimas de su hija mientras volvía a afirmar, esta vez con más urgencia. Ahora no, Emma, murmuró Marcus sin levantar la vista, con la fría eficiencia de alguien que había construido un imperio eliminando las ineficiencias, incluidas las emocionales. A su alrededor, el restaurante vibraba con la silenciosa sinfonía de la riqueza, el suave tintineo del cristal, las conversaciones en voz baja sobre casas de verano en los Hamptons, el discreto crujido de los billetes de $100 que cambiaban de manos, el silencio de Emma. Pasó desapercibido para todos excepto para una persona, una joven con un sencillo uniforme negro de camarera, con una placa que decía Sophie Martínez, que había estado observando la escena desarrollarse desde el otro lado del comedor. Sophie había visto muchas cosas en sus 2 años en Vanderbilt. Había atendido a celebridades que le daban autógrafos en lugar de dinero en efectivo, había presenciado propuestas de matrimonio que costaban más que su alquiler anual y había sido testigo de acuerdos comerciales que movían millones con un apretón de manos, pero nada le había oprimido el corazón tanto como la imagen de aquella niña pequeña ahogándose en la soledad en una mesa rodeada de opulencia. Las manos de Emma se movieron de nuevo, formando gestos con creciente desesperación. El teléfono de su padre vibró con otra notificación, lo intentó una vez más, sus pequeños dedos temblando mientras formaban palabras en lengua de signos americana. Cada gesto era una plegaria lanzada a la oscuridad. La bandeja de Sophie casi se le resbala de las manos. Ella conocía esas señales, los conocía íntimamente, grabados en su memoria por un pasado del que había pasado años intentando escapar. Sus propias manos comenzaron a temblar, la memoria muscular despertó de un largo letargo al reconocer la forma específica en que Emma formó la señal de ayuda, no la versión del libro de texto, sino una variación, una modificación desesperada que Sophie solo había visto una vez antes en su vida. Era imposible, no podía ser, y allí estaba, innegable como un relámpago. Disculpe, señor, se oyó decir Sophie, con la voz más firme que su corazón acelerado mientras se acercaba a la mesa. ¿Les gustaría a usted y a su hija ver el plato especial de esta noche? Es una langosta pochada en mantequilla exquisita. Tráiganme lo que quieran, interrumpió Marcus, sin apartar la vista de la pantalla, donde los precios de las acciones subían y bajaban al ritmo de su fortuna. Y asegúrate de que su comida esté cortada en trozos pequeños, ensucia todo. Los ojos de Emma, brillantes por las lágrimas que no había derramado, se alzaron para encontrarse con los de Sophie. En ese momento, una corriente de reconocimiento fluyó entre ellos, mujer y niño, camarero y cliente, 2 almas que habían esperado toda su vida este encuentro imposible. Sophie se arrodilló junto a la silla de Emma, una infracción del estricto protocolo de Vanderbilt que normalmente le costaría el puesto a un camarero. Pero algo más poderoso que las normas laborales la impulsó. Sus manos se alzaron, sus dedos formando figuras en el aire con fluida gracia, hablando el idioma que Emma había estado gritando en silencio toda la noche. Hola, preciosa, dijo Sophie con una dulce sonrisa, haciendo señas, te veo. Te escucho. Ya no estás solo /diagonal. El jadeo de Emma fue silencioso, pero su conmoción fue absoluta. Sus pequeñas manos volaron hacia su boca, sus ojos se abrieron formando círculos imposibles. Entonces, con dedos temblorosos, respondió con señas, lo sabes.
¿Me entiendes? Marcus Chen levantó la cabeza del teléfono tan rápido que le crujió el cuello con un sonido audible. ¿Qué eres? ¿Cómo? Miró alternativamente a Sophie y a su hija, mientras su mundo perfectamente construido se tambaleaba sobre su eje. Ella no habla con nadie. No quiere. El médico dijo, está hablando ahora mismo, interrumpió Sophie con suavidad, mientras sus manos seguían moviéndose al conversar con Emma, incluso mientras hablaba con Marcus. Ha estado hablando toda la noche. Simplemente no la estabas escuchando en el idioma correcto. Las manos de Emma se movían frenéticamente ahora, gesticulando tan rápido que Sophie tuvo que frenarla con un toque suave. Espera, cariño. Una cosa a la vez. Sí, te prometo que me quedaré. No, no tienes por qué tener miedo. Dime qué te pasa. Lo que Emma afirmó a continuación heló la sangre de Sophie. Las pequeñas manos de la niña formaron palabras que hablaban de pesadillas y habitaciones cerradas con llave, de una mujer con manos frías que la visitaba cuando papá no estaba, de medicamentos que la adormecían y sueños de los que no podía despertar, pero fue la última señal la que detuvo por completo el corazón de Sophie. Un nombre formado con letras que Sophie había pasado 3 años intentando olvidar. Victoria, dijo Emma con señas, con el rostro pálido de terror. La señora dice llamarse Victoria. Dice que es mi nueva mamá, pero es mala. Me lastima cuando nadie la ve. Dice que si se lo cuento, se asegurará de que papá nunca me crea. Por eso dejé de intentar hablar. Las palabras ya no sirven. De todas formas, nadie escucha. La compostura profesional de Sophie se hizo añicos como la fina porcelana que los rodeaba. Ella conocía ese nombre, lo sabía porque, 3 años atrás, una mujer llamada Victoria Ashford había sido investigada, pero nunca acusada, en relación con la muerte sospechosa de un viudo adinerado en Boston. Sophie lo sabía porque aquel viudo había sido su tío, y su hija de 7 años, prima de Sophie, se había quedado muda 6 meses antes de su fatal accidente, una hija que había hecho exactamente él. Mismo cartel modificado de ayuda que Emma estaba haciendo ahora. Marcus Chen observó el intercambio con creciente alarma, olvidando finalmente su teléfono sobre el mantel blanco. ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué parece tan asustada? Su voz se quebró por algo que podría haber sido miedo, o podrían haber sido los primeros indicios de instinto paternal. Contraté a Victoria hace 6 meses como niñera de Emma y mi asistente personal. Venía con referencias impecables. Ha sido maravillosa. Emma la adora. Emma sacudió la cabeza violentamente, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus manos gesticulaban frenéticamente. No. Mentiras. Ella finge cuando él la ve. Papá no la ve. Nadie la ve excepto tú. Tú sí me ves. La mente de Sophie realizaba cálculos imposibles a toda velocidad. Si se equivocaba, perdería su trabajo, afrontaría consecuencias legales y podría destruir la reputación de una mujer inocente. Si tenía razón y no decía nada, otra niña sufriría el mismo destino que su prima, y peor aún, mucho peor, tendría que vivir con ese silencio el resto de su vida. El restaurante continuó su elegante danza a su alrededor, ajeno al drama que se desarrollaba en la mesa de la esquina. El pianista interpretó a Debussy. Los Sumilleres recomendaron un Burdeos de 1982. Alguien se rió de un chiste sobre paraísos fiscales, y Sophie tomó una decisión que lo cambiaría todo. Señor Chen, dijo, con una voz que reflejaba la convicción ganada a través de la tragedia, necesito que escuches con mucha atención lo que te voy a decir. Tu hija está en peligro, y puedo probarlo. Pero primero, tienes que tomar una decisión ahora mismo. ¿Confías en la mujer que contrataste o confías en la hija a la que has estado ignorando? Marcus abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez en años, su mente calculadora no encontró ningún algoritmo listo para resolver el problema que tenía ante sí. Miró a su hija, la miró de verdad. Y no vio a la niña difícil y dañada que describían los informes de los terapeutas, sino a una niña aterrorizada de 7 años cuyos ojos le suplicaban que eligiera correctamente en este momento crucial. Cuéntamelo todo, dijo, y el teléfono se apagó sobre la mesa entre ellos. Sophie acercó una silla. Abandonando por completo el protocolo profesional, sus manos se movían mientras hablaba, traduciendo para Emma, incluyéndola en una conversación de la que había sido excluida durante demasiado tiempo. Hace 6 meses, señor Chen, ¿cuándo contrató usted a Victoria Ashford? 15 de abril,
respondió Marcus automáticamente, su mente empresarial catalogando detalles incluso en momentos de crisis. Antes de eso, había trabajado para la familia Whitmore en Boston. Referencias impecables. La verificación de antecedentes resultó limpia. La familia Whitmore, repitió Sophie con voz hueca, Jonathan Whitmore. Sí. Había fallecido. Creo que de un infarto. Y Victoria buscaba un nuevo puesto. Era maravillosa con los niños. O eso decían sus referencias. Había cuidado de la hija de Whitmore después de que su esposa falleciera. Las manos de Sophie se habían enfriado, el señor Chen. Jonathan Whitmore era mi tío. Su hija Lily era mi prima. Tenía 7 años cuando Victoria empezó a trabajar con ellos. Era inteligente, habladora y llena de vida. 6 meses después de la llegada de Victoria, Lily dejó de hablar por completo. 3 meses después, mi tío murió mientras dormía. La autopsia no fue concluyente, pero se encontraron irregularidades. Victoria heredó una suma considerable, un supuesto regalo, que mi tío había dispuesto antes de morir, aunque el testamento fue modificado apenas unas semanas antes de su fallecimiento. El rostro de Marcus se había puesto pálido como la ceniza, y tu primo está en un centro psiquiátrico al norte del estado, dijo Sophie en voz baja, haciendo una pausa en la traducción por un instante antes de que Emma tirara insistentemente de su manga. Sophie reanudó la firma, incluyendo al niño en la terrible verdad, nunca volvió a hablar. Pero antes de dejar de hablar, antes de que los médicos decidieran que había sufrido un brote psicótico, intentó contarles a todos lo que Victoria le había estado haciendo. Nadie le creyó. Los niños tienen una imaginación muy activa, decían. La temperatura en Vanderbilt pareció bajar a pesar de la cálida noche de mayo que se disfrutaba afuera. Marcus Chan apretó con tanta fuerza el borde de la mesa que sus nudillos se pusieron blancos bajo su piel morena. A su alrededor, los ricos continuaban con sus rituales vespertinos, sin darse cuenta de que en el puesto 17, toda la comprensión de la realidad de un padre se disolvía como azúcar en el té caliente. Dios mío, susurró Marcus, sintiendo como su imperio multimillonario de repente carecía de sentido ante el peso de su fracaso como padre. La he dejado sola con esa mujer todos los días, después de clase, los fines de semana. He estado tan ocupada con la empresa, con la fusión, con todo menos. Su voz se quebró. Emma ha estado tratando de contármelo, los dibujos, las pesadillas, la forma en que se escondía cuando Victoria se acercaba. Pensé que se portaba mal porque su madre se había ido. Pensaste lo que cualquier padre podría pensar, interrumpió Sophie, aunque su tono no transmitía consuelo alguno, solo la dureza de alguien que ya había vivido esa pesadilla. Victoria es excepcionalmente buena en lo que hace. Es paciente y metódica. Se gana la confianza de los empleadores mientras va desarmando sistemáticamente a los niños. Los aísla, les hace dudar de su propia realidad y se asegura de que cualquier petición de ayuda parezca una fantasía infantil o un problema de conducta. La pequeña mano de Emma agarró la de Sophie, apretándola con una fuerza desesperada. Sus dedos trazaban señas a toda velocidad, y Sophie traducía en voz alta. Ella dice, Victoria le da una medicina por la noche. Una medicina especial que la hace dormir tan profundamente que no puede despertarse ni aunque quiera. A veces se despierta con ropa diferente. A veces tiene moretones que no recuerda haberse hecho. Victoria le dice que es sonámbula, que se lastima, que está enferma como lo estuvo su madre. Marcus emitió un sonido como si hubiera recibido un golpe físico. La madre de Emma no estaba enferma. Ellen se fue porque yo trabajaba demasiado, porque priorizaba todo lo demás por encima de la familia. Fue un divorcio, no una crisis de salud mental. Pero Victoria sabía que ese sería mi punto débil. Sabía que creería que Emma había heredado la inestabilidad de su madre porque eso me eximía de responsabilidad por los problemas de mi hija. Investiga a fondo a sus objetivos, confirmó Sophie, mientras sus propios recuerdos volvían a ella con una claridad nauseabunda. Ella sabía de la depresión que sufría la difunta esposa de mi tío. Lo utilizó del mismo modo, construyendo una narrativa en la que las acusaciones de Lily eran síntomas de una enfermedad mental hereditaria en lugar de gritos de auxilio. El jefe de camareros se acercó con preocupación, intrigado por la inusual escena de un camarero sentado con los clientes.
pero Sophie levantó una mano. El señor Chen está atravesando una emergencia familiar. Necesitamos privacidad. Algo en el tono de Sophie hizo que el camarero se retirara sin protestar, aunque su mirada preocupada sugería que habría consecuencias por esta infracción del protocolo. A Sophie no le importaba. Ya había decidido que algunas cosas importaban más que el sueldo. Marcus sacó su teléfono con manos temblorosas, pero Sophie lo detuvo. ¿A quién llamas? La policía. Los servicios de protección infantil. Estoy llamando a todos ahora mismo, ¿y tú les dirás qué exactamente? La pregunta de Sophie fue amable pero devastadora, que su hija, que lleva meses sin hablar, hizo acusaciones mediante lenguaje de señas, traducido por una camarera que usted acababa de conocer. Que una mujer con referencias impecables y un historial intachable sea en realidad una depredadora. Señor Chen, yo intenté esto con mi tío. Las autoridades se mostraron comprensivas, pero sin pruebas, sin más evidencia que las palabras de una niña traumatizada y una sobrina afligida, no podían hacer nada. Interrogaron a Victoria y la liberaron en cuestión de horas. 2 semanas después, mi tío murió. Emma comenzó a llorar en silencio, su pequeño cuerpo temblando con sollozos inaudibles. Sophie estrechó a la niña contra sí, sujetándola con una ferocidad nacida del fracaso en la protección de una prima a la que no pudo salvar. Necesitamos pruebas, continuó, con voz firme y decidida, tenemos que pillarla con las manos en la masa, y tenemos que ser astutos porque si Victoria sospecha que la han descubierto, desaparecerá. Ya lo ha hecho antes. Tras la muerte de mi tío, desapareció durante 8 meses antes de reaparecer con una nueva identidad en Connecticut. Nombre distinto, mismo patrón. Otro viudo rico, otro niño problemático. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó Marcus, mientras su cerebro de hombre de negocios luchaba por procesar la magnitud de la pesadilla que se desarrollaba ante él. Porque me propuse saberlo, dijo Sophie sencillamente, después de que Lily fuera internada. Después del entierro de mi tío y Victoria se llevara su herencia, no pude simplemente seguir adelante. Dediqué cada minuto libre a investigar, a indagar, a conectar los puntos que la policía no pudo, o no quiso, conectar. Encontré otros 4 casos en la última década con el mismo patrón. Nombres distintos, ciudades distintas, pero la misma metodología. Padres solteros adinerados, niños pequeños, problemas de conducta repentinos, herencias convenientes o indemnizaciones millonarias. Y siempre, los niños terminan sin poder hablar de lo que les sucedió. El rostro de Marcus había pasado de pálido a gris. ¿Ella está matando a los niños? No, dijo Sophie, y vio algo parecido al alivio cruzar su rostro antes de que ella lo aplastara con sus siguientes palabras, está haciendo algo peor. Los está destrozando por completo, de modo que no pueden testificar en su contra, aunque quisieran. Les roba la voz, el sentido de la realidad, la capacidad de confiar en sus propios recuerdos. Para cuando termina, están dañados irreparablemente. ¿Qué otra cosa? Probable que mi prima Lily nunca salga de ese centro. Mentalmente tiene 20 años, pero funcionalmente tiene 7. Se balancea hacia adelante y hacia atrás y repite una y otra vez la misma señal de auxilio, pero no puede contarle a nadie lo que pasó porque Victoria la hizo dudar de que siquiera hubiera ocurrido. Emma se había quedado muy quieta en brazos de Sophie, mientras sus lágrimas se secaban en sus mejillas y escuchaba cómo se describía su propio futuro potencial con brutal claridad. Sus pequeñas manos formaban un único signo, que repetían una y otra vez, auxilio, auxilio, auxilio. Me voy a casa ahora mismo, anunció Marcus, poniéndose de pie bruscamente y casi volcando su silla. Voy a despedir a Victoria, llamar a mis abogados y solicitar una orden de alejamiento. Y eso es precisamente lo que hará que maten a Emma, dijo Sophie con voz monótona, tirando de él hacia abajo con una fuerza sorprendente. Siéntese. Escuche. Si despide a Victoria esta noche, sabrá que alguien habló. Sabrá que Emma se comunicó de alguna manera. Y señor Chen, cuando estas mujeres se sienten acorraladas, se vuelven extremadamente peligrosas. El patrón muestra que es entonces cuando ocurren los accidentes. Cuando se sienten expuestas, aceleran su plan final. ¿Entonces qué hago? La pregunta salió apenas un susurro de un hombre acostumbrado a tener todas las respuestas, todo el control,
todo el poder, díganme qué debo hacer, porque he creado empresas, he revolucionado mercados y he negociado con líderes mundiales, pero no tengo ni idea de cómo salvar a mi hija. Sophie sacó su teléfono y tomó una decisión que o salvaría a Emma o los destruiría a todos. Conozco a alguien, una detective que trabajó en el caso de mi tío. Me creyó incluso cuando nadie más lo hizo. También ha estado siguiendo el patrón de Victoria, extraoficialmente, porque sabe que hay un depredador suelto, pero no ha podido reunir pruebas suficientes para un caso sólido. Se llama Detective Sarah Reeves, y es la única persona en las fuerzas del orden que se toma esto en serio. Llámenla, dijo Marcus inmediatamente, no es tan sencillo. La Detective Reeves está arriesgando su carrera solo con investigar esto. Tenemos que hacerlo bien, lo que significa que debemos ser estratégicos. Esta noche, vete a casa y actúa con total normalidad. No te enfrentes a Victoria. No cambies tu rutina. No le des ningún motivo para sospechar que algo es diferente. ¿Quieres que deje a mi hija con ese monstruo? Quiero que tu hija sobreviva a la semana, replicó Sophie. Emma, cariño, mírame. Esperó hasta que los ojos enrojecidos de la chica se encontraron con los suyos, sus manos se movían entre los signos con cuidadosa precisión. Sé que tienes miedo. Sé que quieres que esto termine ya mismo, pero tenemos que ser inteligentes, puedes ser valiente un poco más, puedes fingir que todo es normal cuando vuelvas a casa esta noche. La vacilación de Emma era evidente. El miedo y la esperanza luchaban en su expresivo rostro. Finalmente, ella respondió con una seña. ¿De verdad me ayudarás? ¿Prometes que no desaparecerás como todos los demás? Lo prometo, firmó Sophie, y sintió el peso de ese juramento posarse sobre sus hombros como una carga física. No pude salvar a mi primo, pero te salvaré a ti. Lo juro por todo lo que soy. La decisión se selló sobre la mesa como un contrato firmado con tinta invisible. Marcus sacó su tarjeta de visita y escribió su número de móvil personal en el reverso. Llame a su detective. Dígale que pagaré lo que sea necesario. Proporciónele todos los recursos que necesite. Mi empresa cuenta con expertos en seguridad, investigadores privados, abogados. Todo está a su disposición. Sophie tomó la tarjeta, la estudió por un momento y luego sostuvo la mirada de Marcus con una intensidad que lo hizo estremecerse. Señor Chen, necesito saber algo antes de seguir adelante. Cuando las cosas se pongan difíciles, y se pondrán difíciles, cuando Victoria intente conmoverlo o apelar a sus dudas, cuando parezca inocente y Emma parezca confundida, ¿le creerá a su hija? Porque ahí es donde mi tío falló. En el momento de la crisis, prefirió creerle a la adulta competente en lugar de a la niña traumatizada. Le costó todo. Marcus extendió la mano por encima de la mesa y tomó la pequeña mano de su hija con la suya. Por primera vez en meses, Emma se sobresaltó al sentir el contacto, como si el afecto se hubiera vuelto algo ajeno para ella. Ya le he fallado en todo lo que importa, dijo en voz baja, con la voz ronca por la emoción que normalmente mantenía oculta tras la compostura que mostraba en las salas de juntas. Elegí mi teléfono en lugar de sus súplicas. Elegí mi trabajo en lugar de su bienestar. Elegí la comodidad en lugar de la verdad. No volveré a cometer ese error. Los dedos de Emma apretaron su mano con cautela, comprobando si esta nueva versión de su padre era real o simplemente otra cruel broma en un mundo lleno de ellas. Sophie se puso de pie, alisando su uniforme de camarera con manos que por fin habían dejado de temblar. Me pondré en contacto con el Detective Reeves esta noche. Mañana recibirá una llamada con instrucciones. Mientras tanto, señor Chen, instale cámaras de vigilancia en la habitación de Emma, cámaras ocultas. No se lo diga a nadie. Victoria ha estado medicando a Emma. Necesitamos pruebas en video. Es ilegal medicar a un menor sin el consentimiento de sus padres o sin necesidad médica. Hecho, dijo Marcus, mientras su mente empresarial ya catalogaba pasos, recursos y plazos. Lleva un registro detallado del comportamiento de Emma y de cualquier síntoma físico. Fotografía cualquier moretón, marca o lesión. Guarda cualquier medicamento que Victoria le dé. Si puedes evitarlo, no dejes que Emma lo tome. Pero si es necesario para mantener la farsa, documenta todo. Construye un caso irrefutable. ¿Y Emma? Preguntó Marcus, mirando a su hija con ojos nuevos, ojos que finalmente veían a la niña aterrorizada que había estado allí todo el tiempo.
como la protejo mientras reunimos pruebas? No la dejes a solas con Victoria. Ni un segundo. Si es necesario, trabaja desde casa. Contrata personal adicional del que Victoria no sepa nada. Consigue testigos. Sophie se arrodilló una vez más ante Emma, y sus manos firmaron un último mensaje. Recuerda, cariño, ya no estás sola. Esto va a dar miedo, pero eres más valiente de lo que crees. Sigue comunicándote con tu papá mediante señas. Haz que aprenda tu idioma. No dejes que el silencio gane. Emma respondió con señas, un mensaje que Sophie tradujo con un quiebre en la voz. Dice que pensó que nadie la volvería a ver jamás. Pensó que había desaparecido. Pues te equivocas, dijo Marcus, y por primera vez, signó mientras hablaba, con gestos torpes pero sinceros. Ahora te veo, y nunca más apartaré la mirada. Mientras se preparaban para marcharse, Sophie cogió una servilleta de la mesa y anotó su número. Envíame un mensaje cada noche cuando llegues bien a casa. Si no sé nada de ti, asumiré lo peor y haré todo lo posible por encontrarte, ¿entendido? Marcus asintió, guardando la servilleta en el bolsillo como si fuera más valiosa que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. Tiró 3 billetes de $100 sobre la mesa, una cantidad ridícula para una comida que no habían probado, y alzó a Emma en brazos. En realidad, era demasiado mayor para que la llevaran en brazos, pero escondió la cara en su hombro como una niña mucho más pequeña, desesperada por la protección que le había negado durante demasiado tiempo. En la entrada del restaurante, Emma levantó la cabeza por última vez, cruzando la mirada con Sophie al otro lado del comedor. Su pequeña mano se alzó en un gesto de saludo, pero sus dedos formaron palabras: gracias por escucharme. La respuesta de Sophie fue sencilla, firmada con absoluta convicción: siempre te escucharé. Siempre. La puerta se cerró tras ellos, y Sophie se quedó sola en el elegante restaurante donde se gastaban fortunas en comidas que se olvidarían al día siguiente. Sus manos volvían a temblar. La adrenalina y un antiguo dolor la inundaban por igual. El jefe de camareros apareció a su lado, con una expresión que mezclaba preocupación y desaprobación. Sophie, sabes que no puedes simplemente abandonar tu sección para sentarte con los clientes. Tendré que informar de esto a la gerencia. Probablemente te despidan. Sophie lo miró a él, luego al restaurante lleno de clientes adinerados, y finalmente a la vida que había reconstruido cuidadosamente después de que una tragedia destrozara su mundo. Entonces pensó en las señales desesperadas de Emma, en los ojos vacíos de Lily, en todos los niños que Victoria había destruido mientras la gente miraba hacia otro lado porque enfrentarse al mal resultaba inconveniente. Renuncio, dijo simplemente, desatándose el delantal y entregándoselo junto con su libreta de pedidos. Hay cosas que importan más que conservar un trabajo. Salió a la cálida noche de primavera, sacó su teléfono y marcó un número al que había llamado cientos de veces durante los oscuros años posteriores a la muerte de su tío. La detective Sarah Reeves contestó al segundo timbre. Sophie, ¿cuánto tiempo? Sarah, dijo Sophie, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de poner en marcha. Lo ha vuelto a hacer. Victoria. Pero esta vez, la vamos a detener. Esta vez, vamos a salvar a la chica. Hubo una larga pausa en la línea, cargada del peso de los fracasos pasados y la desesperada esperanza de una posible redención. Cuéntamelo todo, dijo el detective Reeves, y Sophie oyó el sonido de un ordenador portátil abriéndose, un expediente que se desplegaba, una investigación que nunca había terminado realmente reabriendo con un nuevo propósito. Cuando Sophie comenzó a hablar, entrelazando pasado y presente en un patrón que ya no podía ignorarse, sintió que algo cambiaba en el universo. El pequeño y sutil movimiento de justicia que había sido postergado finalmente comienza su lento e inevitable avance. Emma Chen tenía 7 años, y esta noche, por fin, alguien había escuchado sus gritos silenciosos. Pero la verdadera batalla no había hecho más que empezar. El ático de Chen ocupaba toda la planta 42 de una torre de cristal en Tribeca, desde donde la ciudad se extendía a sus pies como un circuito impreso de luz y vida. Marcus llevó a Emma a través del vestíbulo de mármol, pasando junto a las modernas instalaciones de arte que costaban más que la casa de la mayoría de la gente, hasta un espacio habitable que parecía más un museo que un lugar donde un niño debería crecer.
Todo eran ángulos agudos y un diseño minimalista, bello y frío, y totalmente desprovisto de la calidez que un niño de 7 años necesitaba. Victoria Ashford estaba de pie en la cocina, elegante con su vestido negro a medida, su cabello plateado peinado en un corte bob perfecto que nunca se movía. Levantó la vista del hervidor que estaba preparando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azul hielo. Señor Chen, ha llegado temprano a casa. Y Emma, cariño, pareces cansada, le preparo su medicina de la noche. Emma se puso rígida en los brazos de su padre, su pequeño cuerpo tensándose como una presa que divisa a un depredador. Marcus lo sintió, ese miedo animal. Y algo fundamental cambió en su comprensión de la mujer a la que había acogido en su hogar. Gracias, Victoria, pero no será necesario, dijo Marcus con un tono mesurado y profesional. La misma voz que usaba en las salas de juntas cuando trataba con adquisiciones hostiles. Emma se quedó dormida en el coche. Esta noche la acostaré yo misma. Un fugaz destello cruzó el rostro de Victoria, tal vez sorpresa, o cálculo, por supuesto, señor. Aunque su médico fue muy específico en cuanto a mantener su horario de medicación. La constancia es clave para los niños con sus dificultades particulares. Sus desafíos, repitió Marcus, con las palabras supiéndole a veneno en la lengua al comprender por primera vez cómo Victoria había reinterpretado cada aspecto del comportamiento de Emma para que encajara en su narrativa. Sí, mañana hablaremos de su plan de tratamiento. Ahora mismo necesita descansar. Llevó a Emma a su habitación, un espacio que debería haber sido un santuario infantil, pero que en cambio parecía un escenario cuidadosamente preparado. Todo estaba en su sitio, impecablemente organizado. Una perfección que no dejaba lugar al hermoso desorden de la infancia, nada de dibujos en las paredes, ni juguetes esparcidos en un caos creativo, solo orden, control y el peso sofocante de las normas ajenas. Mientras él acostaba a Emma en la cama, ella le agarró la mano, con los ojos muy abiertos por el miedo, y con la mano libre gesticulaba frenéticamente. Ella lo sabe. Sabe que algo es diferente. Por favor, no me dejes a solas con ella, Marcus respondió con torpeza, sus dedos, acostumbrados al trabajo, forcejeando con el idioma desconocido. No lo haré. Lo prometo. Mañana trabajo desde casa. Estás a salvo, pero incluso mientras hacía la promesa, vio la duda en los ojos de su hija, la indefensión aprendida de una niña a la que le habían dado garantías antes, solo para verlas desmoronarse como castillos de arena con la marea alta. Se quedó con ella hasta que cayó en un sueño intranquilo, con su pequeña mano aferrada a la suya como a un salvavidas. Solo entonces salió sigilosamente de su habitación y sacó su teléfono, con los dedos volando por la pantalla con la misma intensidad que demostraba en las negociaciones millonarias. El mensaje a Sophie fue breve: Emma está a salvo en casa. Duerme. Victoria sospecha algo. ¿Qué hará ahora? La respuesta llegó en cuestión de segundos. El detective Reeves te llamará en 5 minutos. No contestes en el ático. Ve a algún lugar donde Victoria no pueda oírte. Es crucial. Marcus echó un vistazo a la puerta cerrada de la habitación de Emma, luego al pasillo por donde la sombra de Victoria pasaba bajo la luz ambiental de la cocina, tomó su chaqueta y las llaves, y con una forzada naturalidad dijo: Victoria, tengo que volver corriendo a la oficina. Dejé documentos importantes en mi escritorio. Regreso en 1 hora, a estas horas de la noche, señor. Preguntó ella con una voz que flotaba desde la cocina, dulzona y cargada de preocupación, pero que ahora sonaba siniestra para sus oídos recalibrados. ¿Está todo bien? Son solo negocios, respondió, mientras se dirigía ya hacia el ascensor. Ya sabes cómo es. El mercado no descansa. Sintió su mirada fija en su espalda cuando las puertas del ascensor se cerraron. Casi podía saborear su sospecha en el aire reciclado. La caída se sintió como una caída libre, una mezcla de gravedad y terror mientras se precipitaba hacia el vestíbulo, y lo que viniera después. Su teléfono sonó justo cuando salió a la calle. El aire fresco de la noche le resultó un shock tras la perfección climatizada de su edificio. Señor Chen, soy la detective Sarah Reeves. Sophie Martínez me ha puesto al día de la situación. La voz del detective Reeves era profesional, pero transmitía una urgencia apenas contenida. Voy a ser directa contigo porque no tenemos tiempo para sutilezas. Victoria Ashford, o Victoria Hartley, o Victoria Sinclair, o cualquiera de las otras 6 identidades que ha utilizado en los últimos 15 años,
es una de las depredadoras más peligrosas que he conocido. Es brillante, paciente y carece por completo de conciencia. Marcus se apoyó contra el frío cristal de su edificio, con las piernas repentinamente débiles. ¿Cuántos hijos tiene? Podemos confirmar 7 casos. Sospechamos que hay más. Las palabras del detective Reeves impactaron como balas. Cada una dio en el blanco, pero aquí está el problema. Nunca hemos podido lograr nada concreto. Es demasiado cautelosa, demasiado inteligente. Siempre se mantiene justo en los límites de la negación. Los niños quedan demasiado traumatizados para testificar con coherencia. Los padres o bien están muertos o tan manipulados que no son capaces de ver lo que sucedió hasta que es demasiado tarde. Sophie dijo que la has estado investigando durante años. Extraoficialmente. Sí. Oficialmente no hay ningún caso, ninguna jurisdicción que la persiga. Pero he estado siguiendo sus movimientos, documentando sus patrones, creando un perfil que cualquier fiscal desearía tener, si tan solo tuviera una sola prueba admisible que se sostuviera en un tribunal. La mente empresarial de Marcus, entrenada para ver oportunidades en los desastres, comenzó a hacer cálculos, y si les presentáramos esas pruebas, ¿qué necesitarían? Un video donde se vea que droga a Emma sin el consentimiento de sus padres sería un buen comienzo. Pruebas de maltrato físico. Historiales médicos que muestren lesiones inexplicables o la presencia de sustancias en el organismo de Emma. Registros financieros que demuestren que se está preparando para recibir una herencia. El testimonio de Emma, que sea coherente y consistente. Pero señor Chen, reunir estas pruebas implica mantener a Emma en peligro el tiempo suficiente para documentar el daño. ¿Puede aceptarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno como un desafío. ¿Podría arropar a su hija cada noche, sabiendo que Victoria tenía acceso a ella, sabiendo que cada momento de recopilación de pruebas era un momento de sufrimiento para Emma? ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz hueca. 1 semana, tal vez 2. Necesitamos un patrón, no un incidente aislado que pueda justificar. Necesitamos pillarla cometiendo múltiples delitos punibles, construir un caso tan contundente que ningún abogado defensor, por muy caro que sea, pueda generar una duda razonable. ¿Y si algo sale mal, y si Victoria se da cuenta de que la estamos descubriendo? El silencio de la detective Reeves fue muy elocuente antes de que finalmente respondiera. Entonces esperamos poder llegar hasta Emma antes que Victoria. Señor Chen, no le voy a mentir. Esto es peligroso, pero no hacer nada es aún más peligroso. El patrón de escalada de Victoria sugiere que está llegando a la fase final con Emma, la fase en la que la niña o bien se quiebra por completo o se convierte en una carga demasiado grande. Marcus pensó en las señales de desesperación de su hija, en sus lágrimas silenciosas, en la forma en que se había estremecido al oír a Victoria mencionar la medicina. Pensó en la prima de Sophie, perdida en un centro psiquiátrico, atrapada para siempre en el momento en que le robaron la voz. Pensó en los demás niños, los 7 casos confirmados y el número desconocido que había más allá de ellos. Dime exactamente lo que tengo que hacer, dijo, y oyó cómo su propia voz se transformaba. Ya no es él padre ausente ni el tiburón corporativo, sino algo más primitivo, algo que arrasaría el mundo para proteger a sus crías. El detective Reeves puso en marcha un plan detallado con precisión militar. Cámaras ocultas en todas las habitaciones, no solo en la de Emma. Vigilancia de audio. Un dispositivo de rastreo en el coche de Victoria. Registros bancarios obtenidos a través de su equipo de seguridad corporativa. Documentación diaria del estado físico de Emma. Un botón de pánico para Emma camuflado como una pulsera. Y, lo más importante, una casa segura donde pudieran llevar a Emma en el momento en que tuvieran pruebas suficientes para actuar. Sophie Martinez se ha ofrecido como voluntaria para ayudar, añadió el detective Reeves. Conoce personalmente los métodos de Victoria. Puede testificar sobre el patrón. Y señor Chen, su hija confía en ella. En casos como este, contar con una defensora en quien la niña confíe puede marcar la diferencia. Contrátenla, dijo Marcus de inmediato. No me importa lo que cueste. Incorpórenla oficialmente. Páguenle lo que necesite. Ella renunció a su trabajo esta noche para ayudar a mi hija. Ya la tengo disponible. Ha estado viviendo para esta oportunidad durante 3 años.
Hubo una pausa, señor Chen, una cosa más, cuando esto se haga público, y se hará, su reputación se verá muy afectada. Padre adinerado que no se percató de que su hijo sufría abusos en su propia casa. Los medios de comunicación serán implacables. Su junta directiva podría obligarlo a dimitir. Los inversores cuestionarán su criterio. ¿Está preparado para ello? Marcus alzó la vista hacia su edificio, 42 pisos de cristal y acero, un éxito cimentado en la ambición, la crueldad y esa clase de obsesión que lo había cegado ante el sufrimiento de su hija, todo, cada dólar, cada trato, cada triunfo, de repente parecía tan insustancial como el humo. Que arda, dijo simplemente. Que arda todo si es necesario. Ya lo construí una vez. Puedo volver a construirlo. Pero Emma. Solo tengo una oportunidad para salvarla. No volveré a fallar. Bien, dijo el detective Reeves, por primera vez, su voz se tornó cálida con algo parecido a la aprobación, porque Victoria Ashford lleva demasiado tiempo ganando. Es hora de que alguien le plante cara. Mañana por la mañana, un consultor de seguridad vendrá con la excusa de actualizar el sistema de seguridad de su casa. Es uno de mis colaboradores. Instalará todo lo que necesitamos. Actúa con normalidad. Ve a trabajar si esa es tu rutina. No le des a Victoria ningún motivo para sospechar que algo ha cambiado. Pero algo ha cambiado, dijo Marcus en voz baja. Yo he cambiado, entonces no dejes que lo vea. El poder de Victoria reside en leer a la gente, en explotar sus debilidades y puntos ciegos. Si percibe que te has dado cuenta de su juego, se adaptará. Ya lo ha hecho antes. La necesitamos segura de sí misma y despreocupada. Necesitamos que crea que aún tiene el control. Marcus se desconectó y se quedó de pie en la noche de Manhattan, rodeado de millones de personas, pero sintiéndose completamente solo bajo el peso de lo que estaba por venir. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sophie: Emma estará bien. No dejaremos que se convierta en Lily. Lo prometo, pero Marcus había aprendido que las promesas eran fáciles de hacer y devastadoras de romper. La verdadera pregunta no era si habían prometido salvar a Emma, la cuestión era si podrían cumplir esa promesa antes de que Victoria Ashford destruyera a otro niño. Miró hacia el piso 42 donde su hija dormía en una habitación que debería haber sido segura pero que en realidad era una jaula. En algún lugar de ese ático perfecto, un monstruo se movía entre las sombras, planeando su próximo movimiento en un juego que ya había jugado una docena de veces, pero esta vez sería diferente, prometió Marcus. Esta vez el monstruo había elegido al niño equivocado. Él solo esperaba que pudieran demostrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Cuando se giró para volver a entrar, su teléfono vibró por última vez. Un correo electrónico de su asistente ejecutivo con la agenda del día siguiente, reunión de la junta directiva a las 9 a.m., presentación para inversores a las 11 a.m., conferencia telefónica con Tokio a las 14 horas, reunión de padres y maestros a las 4 de la tarde en la escuela de Emma. Marcus se quedó mirando ese último elemento. Algo que había programado hacía meses y que había olvidado por completo, la escuela de Emma, donde Victoria había trabajado como voluntaria ayudando en el aula, donde se había posicionado como la cuidadora preocupada de una niña con problemas. ¿A cuántas otras personas había cautivado Victoria? ¿Cuántos testigos darían fe de su dedicación, su bondad, su incansable entrega al bienestar de Emma? La investigación estaba a punto de complicarse mucho más. Pero mientras Marcus subía en el ascensor de vuelta al piso 42, pasando los 30 pisos en los que nunca había pensado, hacia la hija a la que llevaba demasiado tiempo sin ver, sintió algo desconocido que se agitaba en su pecho. No era exactamente esperanza. La esperanza era demasiado frágil para lo que vendría después, pero determinación, la misma determinación implacable que había construido su imperio, ahora se redirigía hacia un único objetivo innegociable: salvar a su hija del monstruo al que había invitado a su hogar. Las puertas del ascensor se abrieron, la sombra de Victoria se movía en el pasillo, y Marcus Chen dio un paso al frente para la actuación más importante de su vida: fingir que todo era normal mientras el mundo se preparaba en silencio para la guerra. El sol de la mañana se filtraba con precisión quirúrgica a través de los ventanales del ático Chen, iluminando motas de polvo que danzaban como diminutos testigos de la cuidadosa farsa que estaba a punto de desarrollarse. Marcus estaba sentado a la mesa del desayuno,
obligándose a desplazarse por su tableta con la misma intensidad distraída que había definido sus mañanas durante meses, mientras cada célula de su cuerpo gritaba por agarrar a Emma y correr. Victoria se movía por la cocina con una gracia propia de la práctica, preparando el desayuno de Emma con una atención que a cualquier observador le parecería cariñosa, pero ahora, con unos ojos recién abiertos, Marcus veía el control en cada gesto, la forma en que se posicionaba entre Emma y la puerta, las miradas calculadoras que le lanzaba a la niña cuando creía que nadie la observaba, la sonrisa casi imperceptible cuando Emma se estremecía al verla acercarse. Emma, cariño, es hora de tus vitaminas matutinas, dijo Victoria con voz dulzona mientras colocaba una tacita de pastillas y un vaso de jugo delante de la niña. Las manos de Emma se aferraron al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Sus ojos encontraron los de su padre, suplicando en silencio. Marcus se obligó a apartar la mirada, a tomar un sorbo de café, a dejar pasar el momento como había pasado cientos de veces antes. Todos sus instintos se rebelaban contra ello, pero las palabras del detective Reeves resonaban en su mente: necesitamos pruebas. Necesitamos pillarla con las manos en la masa. El timbre sonó, rompiendo la tensión. Victoria giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, y un destello de irritación cruzó sus perfectas facciones. ¿Espera usted a alguien, señor Chen, consultor de seguridad?, respondió Marcus con indiferencia, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. La administración del edificio recomendó una actualización del sistema, algo sobre un nuevo protocolo. El hombre que entró era deliberadamente anodino, de mediana edad, con un ligero sobrepeso. Vestía el uniforme de una docena de trabajadores de servicios que pasaban inadvertidos por las casas de los ricos todos los días, pero sus ojos, cuando se cruzaron brevemente con los de Marcus, eran penetrantes y perspicaces. Soy James Patterson de Secure Home Solutions, anunció, mostrando una identificación que parecía totalmente auténtica. La instalación de los nuevos sensores y cámaras me llevará unas 3 horas. Pueden seguir con su rutina diaria. Ni siquiera se darán cuenta de que estoy aquí. ¿Cámaras? El tono de Victoria se volvió ligeramente más cortante. Señor Chen, usted no mencionó las cámaras. El paquete estándar, dijo Marcus encogiéndose de hombros con un gesto que le costó un gran esfuerzo hacer parecer casual. Son los requisitos del seguro para propiedades de alto valor. Seguro que lo entiende. Algo brilló tras los ojos azul hielo de Victoria. Cálculo, ajuste, recalibración, por supuesto, aunque espero que no estén en zonas privadas. Emma está en una edad muy delicada. La privacidad es importante para los niños. Solo las zonas comunes y los accesos, intervino Patterson con naturalidad, dejando ya su maletín de equipo. Las habitaciones siguen siendo privadas, por supuesto. Es el protocolo habitual. La mentira era perfecta porque contenía la cantidad justa de verdad. Las cámaras en las zonas comunes serían visibles, estarían documentadas y serían oficiales. Las que se encontraran en la habitación de Emma estarían ocultas, sin documentar y potencialmente inadmisibles en un tribunal. Pero ellos le proporcionarían a la detective Reeves las pruebas que necesitaba para obtener una orden judicial para la investigación oficial. Los hombros de Victoria se relajaron ligeramente. Y su sonrisa volvió a aparecer. Bueno, entonces llevaré a Emma al colegio. No queremos estorbarle, señor Patterson. En realidad, interrumpió Marcus, cerrando su tableta con deliberada indiferencia, hoy me llevaré a Emma. Tengo la reunión de padres y maestros esta tarde, ¿recuerdas? Mejor empezar el día juntos. El silencio que siguió fue profundo. La máscara de Victoria se deslizó por una fracción de segundo, revelando algo frío y reptiliano bajo la cálida fachada de cuidadora. Luego volvió a su sitio, pero Marcus lo había visto. Esa era la cara que Emma había estado viendo durante 6 meses. ¡Qué maravilla!, dijo Victoria, con un tono que podía ser de aprobación o de amenaza. Has estado muy ocupada últimamente. Emma debe de estar encantada de tener tu atención. Emma, que había permanecido muy quieta durante este intercambio, alzó lentamente la vista hacia el rostro de su padre. En ellas, Marcus veía la esperanza luchando contra la desesperanza aprendida, el deseo desesperado de creer combinado con la certeza de la decepción. Coge tu mochila, cariño, dijo Marcus, haciendo gestos torpes mientras hablaba. Nos vamos juntos.
Estás a salvo. La brusca inspiración de Emma fue el único sonido en la habitación, que de repente se había cargado de tensión. Victoria entrecerró los ojos, siguiendo las señales, procesando esta nueva variable en su ecuación cuidadosamente construida. Está aprendiendo lengua de señas americana, señor Chen, dijo con un tono curioso, casi de admiración. Qué dedicado es usted, aunque debo mencionar que la terapeuta de Emma recomendó que no fomentáramos el uso de señas. Consideran que refuerza su mutismo selectivo en lugar de abordarlo. Qué curioso, respondió Marcus, poniéndose de pie y ayudando a Emma a recoger sus útiles escolares. No recuerdo que ningún terapeuta haya dicho eso. De hecho, hoy mismo voy a solicitar copias de todas sus notas de terapia y su historial médico. Solo quiero asegurarme de estar completamente informado sobre el tratamiento de mi hija. La temperatura en el ático pareció descender varios grados. La sonrisa de Victoria permaneció impasible, pero sus manos, aquellas manos frías de las que Emma había hablado, se apretaron brevemente antes de relajarse en una compostura calculada. Por supuesto, dijo. Aunque debo mencionar que muchos de esos registros contienen información delicada sobre los incidentes de comportamiento de Emma, ¿está seguro de que desea revisar un material tan perturbador? Soy su padre, dijo Marcus sencillamente. No hay nada sobre mi hija que deba ocultarme. Patterson, que aún estaba desempaquetando el equipo, hizo una pausa para observar este intercambio con el ojo entrenado de alguien que había visto desarrollarse innumerables situaciones domésticas. Su leve asentimiento hacia Marcus fue casi imperceptible, pero su significado era claro. Bien. Sigue presionando. Haz que muestre sus cartas. La pequeña mano de Emma se deslizó dentro de la más grande de Marcus, apretándola con fuerza. Con la otra mano gesticulaba rápidamente, y aunque Marcus no podía seguir todas las palabras, entendió el mensaje esencial. Gracias. 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 Al salir del ático, Marcus sintió la mirada de Victoria sobre su espalda como un peso físico. Había declarado la guerra sin disparar un solo tiro, y ella lo sabía. La pregunta ahora era cómo respondería ella. En el ascensor, Emma finalmente se permitió desplomarse contra su padre, sollozos silenciosos sacudiendo su pequeño cuerpo. Marcus la abrazó, sintiendo la fragilidad de su confianza, la enorme responsabilidad de no volver a romperla. Su teléfono vibró, un mensaje de Sophie, el detective. Reeves está vigilando la escuela. Estoy en un coche frente a su edificio. Los tenemos cubiertos. Otro texto, este de Patterson, 8 cámaras instaladas. 3 visibles, 5 ocultas, todas activas. Audio en todas las habitaciones excepto en los baños. Todo se sube a un servidor seguro. Ya no puede esconderse. Marcus bajó la mirada hacia su hija, con la coronilla de ella apoyada contra su pecho, y sintió todo el peso de lo que estaban intentando. Estaban utilizando a Emma como cebo, manteniéndola cerca de un depredador, apostando a que podrían documentar el abuso antes de que la situación de Victoria escalara a algo irreversible. El ascensor llegó al vestíbulo, a través de las puertas de cristal. El Manhattan matutino pasaba a toda prisa en su perpetua vorágine, millones de personas absortas en sus propios dramas, ajenas a que en medio de ellas acababa de comenzar una guerra silenciosa. Listo, le indicó Marcus a Emma mediante señas, con un gesto torpe pero sincero. Ella alzó la vista hacia él y, por primera vez en meses, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos oscuros. Sus manos se movieron en respuesta, preparadas pero asustadas. Yo también, respondió Marcus con señas. Pero es mejor tener miedo juntos que solos. Salieron a la mañana primaveral, padre e hija, ambos temblando con diferentes matices de miedo y determinación. Al otro lado de la calle, en un sedán sin distintivos, Sophie Martínez los vio alejarse, mientras sus manos, inconscientemente, formaban señas para un primo que nunca las vería. Esta vez salvamos a la chica, esta vez el monstruo pierde, pero los monstruos, como bien sabía Sophie, rara vez se rendían en paz, y Victoria Ashford había dedicado 15 años a perfeccionar su oficio. Ella no se rendiría fácilmente. La verdadera batalla acababa de comenzar. La escuela de Emma ocupaba una casa de piedra rojiza reformada en el West Village, donde la hiedra trepaba por las paredes de ladrillo y el dinero antiguo susurraba por los pasillos diseñados para los hijos de la élite de Manhattan. Marcus apenas había visitado a Emma en los 2 años transcurridos desde su matriculación, confiando en los informes de Victoria y centrándose en cambio en los
beneficios trimestrales y las proyecciones de mercado. Ahora, al cruzar la entrada arqueada de la mano de Emma, vio el lugar con otros ojos. Victoria también se había posicionado aquí, señor Chen. El saludo provino de una joven profesora cuyo nombre Marcus no recordaba, con una sonrisa cálida y sincera. ¡Qué gusto verlo! Emma, cariño, Victoria no está contigo hoy. El agarre de Emma sobre la mano de Marcus se intensificó dolorosamente. La profesora no se dio cuenta, pero Marcus lo sintió. Ese escalofrío de miedo al solo oír el nombre de Victoria. Estoy participando más activamente en la educación de Emma, respondió Marcus con naturalidad. De hecho, me gustaría hablar con su maestra de primaria antes de nuestra reunión programada. ¿Está disponible la señora Rodríguez? La señora Rodríguez se jubiló el mes pasado. La nueva maestra de Emma es la señorita Blackwell. Estoy segura de que estará encantada de hablar contigo, aunque debo advertirte que últimamente ha estado bastante preocupada por Emma. Los instintos de Marcus, perfeccionados por años de negociaciones, captaron algo en el tono del profesor. ¿Preocupado? ¿Cómo? La joven maestra miró a Emma y luego bajó la voz. Quizás la señorita Blackwell debería hablar contigo directamente. Emma, ¿por qué no vas a jugar al patio con los demás niños que llegaron temprano? Tu padre estará justo adentro. Las manos de Emma se movían frenéticamente haciendo carteles, con el pánico reflejado en cada gesto. Marcus no necesitaba entender cada palabra para captar el significado. No me dejes. No me dejes solo donde ella pueda encontrarme. Emma se queda conmigo, dijo Marcus con firmeza. Cualquier cosa que haya que discutir se puede discutir en su presencia. La maestra pareció dudar, pero asintió y los condujo a un aula luminosa decorada con dibujos infantiles y rincones de lectura diseñados para brindar comodidad. Una mujer de unos 50 años levantó la vista de su escritorio. Sus ojos, penetrantes y escrutadores, se escondían tras unas elegantes gafas. Señor Chen, dijo la señora Blackwell, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Me alegro de que esté aquí. Necesitamos hablar sobre el bienestar de Emma, por eso estoy aquí. La señora Blackwell lo estudió durante un largo rato, luego miró a Emma. Emma, cariño, ¿por qué no eliges un libro del rincón de lectura? Tu padre y yo necesitamos tener una conversación de adultos. Pero Emma negó con la cabeza violentamente, apretándose contra Marcus y gesticulando con desesperación. Dice que se queda, tradujo Marcus, con un lenguaje de señas aún torpe pero mejorando. Y estoy de acuerdo. Lo que tengas que decirle, Emma debería oírlo. La expresión de la señora Blackwell se suavizó con algo que podría haber sido aprobación o podría haber sido alivio. De acuerdo, entonces. Señor Chen, voy a ser directa porque creo que los niños merecen honestidad, y porque llevo 30 años enseñando y he aprendido a confiar en mi instinto para saber cuando algo va muy mal. Sacó una carpeta, la abrió y mostró unos dibujos que hicieron que a Marcus se le helara el estómago, imágenes oscuras y violentas plasmadas por la mano de un niño, figuras sin boca, habitaciones con cerraduras, manos que se extendían como garras. En cada dibujo, una pequeña figura se acurrucaba, muda y atrapada. Emma hizo esto en terapia artística, continuó la señora Blackwell con voz suave pero firme. La terapeuta escolar está muy preocupada. Hay indicios de un trauma significativo, pero esto es lo que más me preocupa, señor Chen. Cuando intenté hablar de esto con Victoria Ashford, se puso muy a la defensiva. Lo justificó como ansiedad típica de la infancia, imaginación desbordada. Sugirió que Emma estaba haciendo esas cosas para llamar la atención. Y no le creíste, dijo Marcus, comprendiendo de repente. No le creí porque vi cómo reacciona Emma cuando Victoria viene a buscarla. Esa niña está aterrorizada, señor Chen. Se pone rígida. Deja de interactuar. Un día de la semana pasada, Victoria llegó tarde, y durante 20 minutos Emma fue otra niña. Sonrió, jugó, parecía relajada. En el momento en que llegó Victoria, esa luz se apagó como si alguien hubiera apagado un interruptor. Marcus sintió que Emma temblaba a su lado, su pequeña mano aferrándose a la suya con una fuerza desesperada. Él apretó suavemente. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué la escuela no se puso en contacto conmigo al respecto? La expresión de la señora Blackwell se tornó cuidadosamente neutral. Lo intentamos, señor Chen. Victoria dijo que usted estaba muy ocupado,
que la designó para gestionar todas las comunicaciones escolares y que nos pidió que canalizáramos todas las inquietudes a través de ella. Proporcionó documentación, supuestamente correos electrónicos suyos, que la autorizaban a actuar como tutora principal de Emma para asuntos escolares. Yo nunca envié esos correos electrónicos, dijo Marcus con voz terriblemente baja, ya lo sospechaba. Por eso lo documenté todo, cada incidente preocupante, cada vez que Emma mostraba signos de angustia, cada interacción con Victoria que me parecía extraña. Señor Chen, llevo 3 décadas siendo profesor. He visto negligencia. He visto abuso. Y sé cuando un niño está siendo maltratado por alguien en quien debería poder confiar. La firma de Emma se había vuelto frenética, la señora Blackwell observó los gestos, y su expresión se transformó en asombro. ¿Está diciendo lo que creo que está diciendo? Dice que Victoria la lastima, tradujo Marcus con la voz quebrada. Dice que Victoria le da una medicina que la hace dormir. Dice que Victoria le dijo que nadie le creería si lo contara. Dice que dejó de intentar hablar porque las palabras no sirven de nada cuando nadie escucha. La mano de la señora Blackwell se dirigió a su boca. Dios mío, señor Chen, tenemos que llamar a los servicios de protección infantil inmediatamente. Ya se está gestionando, dijo Marcus. Hay una investigación en curso. Pero necesito su documentación, su testimonio, todo lo que haya recopilado. Lo tendrás todo. La señora Blackwell se volvió hacia Emma, arrodillándose para quedar a la misma altura que sus ojos. Emma, cariño, quiero que sepas algo. Te veo. Siempre te he visto. Debería haber insistido más, debería haber encontrado una manera de llegar a tu padre sin pasar por Victoria, pero tenía miedo de estar equivocada. Miedo de estar exagerando. Lo siento mucho por no haber actuado antes. Las manos de Emma se movieron en respuesta. La señora Blackwell recurrió a Marcus para que le tradujera. Dice que eres el único profesor que la ha mirado como si fuera real, dijo Marcus con un nudo en la garganta. Dice que intentó explicártelo con sus dibujos porque pensó que tal vez las imágenes funcionarían cuando las palabras no lo hacían. Oh, cariño, susurró la señora Blackwell. Marcus vio lágrimas en los ojos del veterano profesor. Tus fotos funcionaron. Me lo contaron todo. Simplemente no me moví lo suficientemente rápido. El teléfono de Marcus vibró insistentemente. Un mensaje de Sophie. Victoria salió del edificio 10 minutos después que tú. La estamos siguiendo. Se dirige a la escuela de Emma. Tienes que irte ahora. Su sangre se convirtió en hielo. Tenemos que irnos, dijo de repente, alzando a Emma en brazos. Señorita Blackwell, envíe todo lo que tenga a esta dirección de correo electrónico. Anotó la información de contacto del detective Reeves. Y si Victoria aparece aquí preguntando por Emma, es que no nos ha visto. La comprensión se reflejó fugazmente en el rostro del profesor. Ella viene para acá. Ella ya está aquí. Se movieron rápidamente por el pasillo. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras buscaba con la mirada el cabello plateado de Victoria, su elegante vestido negro. Esos ojos fríos que lo habían engañado durante 6 meses. Emma escondió su rostro en su hombro, su pequeño cuerpo rígido por el miedo. Salieron corriendo por una puerta lateral que daba al patio justo cuando sonó el teléfono de Marcus. La voz de Sophie era urgente. Está aparcando en la calle. Tienes quizá 2 minutos. Hay una cafetería en la esquina de Bleecker y Grove. Ve allí. El detective Reeves está dentro. Muévete. Marcus corrió, sus zapatos de vestir resonando contra el pavimento, mientras Emma lo agarraba del cuello, ambos refugiados de un monstruo que llevaba una máscara de sofisticación y amabilidad. Detrás de ellos, oyó una voz que gritaba, «Señor Chen, Emma, esperen». Victoria los había encontrado, pero Marcus no se detuvo, no aminoró la marcha, simplemente corrió hacia la cafetería donde la detective Sarah Reeves estaba sentada en una mesa de la esquina, con su placa oculta pero los ojos alerta, esperando el momento que finalmente les daría la munición que necesitaban para acabar con el reinado de terror de Victoria Ashford. Ama le susurró al oído mientras corrían, «Ahora me va a hacer daño». «Sabe que lo sabemos, esta vez no», respondió Marcus con una mano, con un gesto firme y decidido. Esta vez contraatacamos, irrumpieron por la puerta de la cafetería. La detective Reeves se puso de pie de inmediato, llevando la mano al arma que ocultaba bajo su chaqueta, a través de la ventana.
La figura de Victoria apareció en la acera, su expresión era tranquila, pero sus ojos escudriñaban como los de un depredador que acecha a una presa herida. Llévalos al cuarto de atrás, dijo en voz baja el detective Reeves al barista, quien asintió con la facilidad propia de alguien que había recibido instrucciones. Señor Chen, Emma, síganlo. Victoria aún no puede saber que estoy involucrado. Mientras Marcus y Emma eran conducidos apresuradamente a través de una puerta que decía solo empleados, Marcus alcanzó a ver a Victoria por última vez a través de la ventana. Se quedó de pie en la acera, con el teléfono pegado a la oreja, y su perfecta compostura empezó a resquebrajarse. Sabía que estaba perdiendo el control, y eso, como había advertido el detective Reeves, era cuando se volvería más peligrosa. La casa segura era una modesta casa de piedra rojiza en Brooklyn que parecía una más de su tranquila calle, discreta por diseño, invisible intencionadamente. La detective Sarah Reeves lo había organizado todo en cuestión de horas: un equipo de protección, comunicaciones seguras y un psicólogo infantil que pudiera ayudar a Emma a comenzar su recuperación preservando al mismo tiempo su capacidad para testificar. Marcus estaba sentado en la sala de estar observando a Emma dormir en el sofá bajo la amable tutela de Sophie. La mano de Sophie descansaba protectoramente sobre el hombro de la niña, sus ojos atormentados por los recuerdos de otra pequeña a la que no había podido salvar. Las cámaras lo grabaron todo, dijo la detective Reeves en voz baja, dejando su portátil sobre la mesa de centro. Victoria regresó a tu ático 47 minutos después de que te fueras. Fue directamente a la habitación de Emma y sacó algo de detrás de un panel del armario, un panel que solo encontramos porque ella nos guió hasta él. El detective Reeves mostró una imagen fija, Victoria sosteniendo una pequeña libreta negra, su diario. Registros detallados de cada niño al que ha abusado en los últimos 15 años. Nombres, métodos, resultados. Es una confesión completa. ¿Por qué guardaría algo así?, preguntó Marcus. Porque depredadores como Victoria creen que son demasiado inteligentes para ser atrapados. El diario es prueba de su superioridad. También es evidencia admisible que la condenará a cadena perpetua. Marcus sintió algo que se abría en su pecho. No era exactamente alivio, sino la primera bocanada de aire después de ahogarse. Así que se acabó. No del todo. Victoria aún no sabe que tenemos el diario. También recuperó medicamentos del baño de Emma, compuestos personalizados que nuestro laboratorio está analizando. Los primeros resultados sugieren que se trata de sedantes mezclados con alucinógenos suaves, dosificados para mantener a la niña obediente pero confundida. Sophie apretó con más fuerza el hombro de Emma. ¿Cuánto tiempo estuvo drogando a Emma? Según los frascos de medicamentos y los registros médicos falsificados, aproximadamente 5 meses. Señor Chen, su hija ha estado viviendo en un estado de confusión mental inducido por sustancias químicas. El hecho de que pudiera comunicar su malestar es realmente sorprendente. Es extraordinaria, dijo Marcus en voz baja. Simplemente no lo vi. Ahora lo ves, respondió el detective Reeves, pero necesitamos su ayuda. Victoria hizo varias llamadas después de salir de su edificio. Está planeando presentarse a las elecciones, pero primero está intentando un último movimiento. Giró el portátil para mostrar una conversación telefónica transcrita. Marcus leyó, y su sangre se heló. La voz de Victoria: llamo por Emma, la hija de Marcus Chen. Soy su cuidadora principal. El señor Chen se ha vuelto cada vez más inestable, paranoico y agresivo. Me quitó a Emma de la custodia por la fuerza y huyó. Temo por su seguridad. Por favor, tienen que encontrarlos. Esa niña está en peligro. Está intentando dar un giro a la situación, dijo Marcus. Quiere convertirme en la amenaza. Es su táctica habitual, dijo Sophie con amargura. Le hizo lo mismo a mi tío. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando, él ya estaba muerto y Lily estaba demasiado destrozada para decir la verdad. Pero esta vez tenemos pruebas, dijo el detective Reeves con firmeza. El video de Victoria drogando a Emma, los historiales médicos, la documentación de la señora Blackwell, el testimonio de Sophie sobre el patrón y, lo más incriminatorio, el diario incautado con orden judicial. Victoria aún no sabe que lo tenemos. ¿Qué necesitas que haga?
Preguntó Marcus. El plan era elegante y aterrador. Marcus regresaría solo al ático, creando una situación de vulnerabilidad. Victoria, creyendo que tenía ventaja, haría su jugada y cada palabra sería capturada. Es arriesgado, advirtió el detective Reeves. Si sospecha que es una trampa, podría ponerse violenta. Tendremos agentes apostados por todo el edificio, pero habrá momentos en que estarás a solas con ella. No me importa el riesgo, dijo Marcus. Me importa asegurarme de que nunca más le haga daño a otro niño. 3 horas más tarde, Marcus estaba de pie en su ático mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras. Su teléfono vibró. Sé que la tienes contigo. Necesitamos hablar. Estoy afuera, Marcus respondió por mensaje. Sube. Las puertas del ascensor se abrieron. Victoria salió y, por primera vez, no llevaba la máscara, ni una sonrisa cálida, ni un cuidador atento. Solo frío cálculo y una furia apenas contenida. ¿Dónde está? Preguntó Victoria. Un lugar donde nunca más la volverás a tocar. En su oído, un auricular oculto transmitía la voz firme del detective Reeves. Haz que siga hablando. Victoria rió, una risa aguda, cristalina, desprovista de humor. Marcus, no tienes ni idea de lo que has hecho. Esa niña me necesita. Sin la medicación adecuada, sin una rutina, su salud se deteriorará. Acabará igual que su madre, inestable, poco fiable, una tragedia. La madre de Emma está viva y en buen estado de salud en California, dijo Marcus. Ellen está perfectamente, igual que Emma también lo está. Todo está mal con Emma, dijo Victoria, perdiendo la compostura. Es defectuosa. Está rota. La estaba arreglando, moldeándola para que fuera útil. ¿Sabe lo difícil que es rehacer a un niño? ¿Despojarlo de su personalidad y reconstruirlo? Requiere meses de trabajo minucioso, medicación precisa, manipulación psicológica. Casi lo había logrado. Emma era casi perfecta, silenciosa, obediente, completamente dependiente. En su auricular, está confesando. Continúa. ¿Por qué? Preguntó Marcus. ¿Por qué hacerles esto a los niños? Victoria sonrió, y Marcus finalmente vio al monstruo con claridad. Porque puedo. Porque padres ricos y negligentes como ustedes me lo ponen fácil. Están tan ocupados construyendo imperios que no se dan cuenta cuando alguien les quita lo que es precioso. Y cuando alguien se ofrece a quitarles esa carga, están tan agradecidos que no hacen preguntas. Jonathan Wetmore hizo preguntas. La voz de Sophie provenía de detrás de Victoria. Entró por la puerta de servicio, con el detective Reeves a su lado. Mi tío empezó a sospechar de ti, así que lo mataste. Victoria se giró, abriendo mucho los ojos al verse flanqueada. Yo no hice tal cosa. Jonathan tenía una afección cardíaca, trágico pero natural, causado por los medicamentos para el corazón que le echabas en el café, dijo la detective Reeves, mostrando su placa. Exhumamos el cuerpo. Los resultados toxicológicos llegaron esta mañana. Tú lo asesinaste, Victoria. Y podemos probarlo. El verdadero miedo se reflejó fugazmente en el rostro de Victoria. No puedes. No hay pruebas, tenemos tu diario, dijo Marcus en voz baja. El que está detrás del panel en el armario de Emma. El que documenta a cada niño, cada método, cada resultado, incluida la trágica muerte de Jonathan Wetmore. Victoria se puso blanca, luego roja. Esa revista es privada, inadmisible. Se trata de pruebas incautadas con una orden judicial legítima, corrigió el detective Reeves, junto con medicamentos, registros falsificados y 40 minutos de video que muestran cómo usted drogó a Emma. Se acabó. Victoria. El silencio era profundo. Entonces Victoria se rió. Un cristal roto, lo suficientemente afilado como para cortar. ¿Crees que esto soluciona algo? Hay otros como yo. Siempre lo sabrá. Porque padres como tú lo hacen posible. Estás tan desesperado por delegar la crianza de tus hijos que se los entregarás a cualquiera que sea competente. Tienes razón, dijo Marcus. Me porté fatal, negligente, ausente, deliberadamente ciego. Pero voy a dedicar mi vida a enmendarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar el resto de tu vida en prisión? Sin poder, sin voz, atrapado, igual que atrapaste a esos niños.
El detective Reed sacó las esposas. Victoria Ashford, queda usted arrestada por 7 cargos de abuso infantil, 2 cargos de asesinato, fraude y 2 docenas de cargos más. Mientras el detective le leía sus derechos, Sophie permanecía de pie junto a Marcus. Juntos presenciaron cómo el monstruo finalmente afrontaba las consecuencias. Eso no es justicia, dijo Sophie en voz baja. La justicia les devolvería la voz a esos niños, pero es algo. Es suficiente para empezar, convino Marcus, ahora sanamos. 2 meses después, Marcus estaba de pie en el mismo ático observando a los obreros crear espacios adaptados para niños. El mármol frío fue sustituido por madera noble cálida. Los ángulos agudos se suavizaron, el museo convertido en hogar. Emma estaba sentada en el mostrador, gesticulando con las manos mientras le contaba a Sophie sobre su día en su nueva escuela. Su voz seguía en silencio, pero su psicólogo creía que eso podría cambiar, o no, y eso estuvo bien. Emma había encontrado otras maneras de hablar. ¿Quieres saber si todavía estás planeando el viaje a California?, tradujo Sophie. La semana que viene, confirmó Marcus, haciendo señas mientras hablaba. Vamos a visitar a tu madre. Está muy emocionada, porque Ellen había sido cautelosa al principio, marcada por un matrimonio que la dejó invisible, pero cuando Marcus le explicó todo, cuando se disculpó por no haberlo visto, ella lloró. Luego, ella apoyó su petición de custodia al tiempo que establecía una crianza compartida que priorizaba a Emma. El detective Reeves había llegado con noticias. El juicio de Victoria seguía adelante. La revista había destapado otros 6 casos, otros 4 niños estaban recibiendo ayuda. No fue redención, pero algo fue. Sophie me está enseñando lengua de señas americana, le dijo Marcus a Emma. Pronto la hablaré con fluidez. Emma soltó una risita, un sonido que aún nos sorprendía, una prueba de que la alegría podía regresar. Sus manos se movieron. Estás mejorando. Sigues siendo gracioso, pero estás mejor. El teléfono de Sophie vibró. El detective Reeves quiere una consulta. Otro caso potencial. Otro niño que podría necesitar ayuda. Marcus miró a Emma, contenta, a salvo y finalmente capaz de ser una niña. Pensó en el Marcus de hacía 6 meses, que habría dicho que estaba demasiado ocupado. Ese Marcus se había ido. Dile que sí, dijo. Lo que necesite, estamos juntos en esto. Emma levantó la vista, vio que su padre la observaba y le hizo una seña. Te quiero, Marcus respondió con una firma. Te amo más, siempre y para siempre. El ático se llenaba de luz vespertina y del suave sonido de la sanación que comenzaba su labor. Victoria Ashford pasaría el resto de su vida en prisión. Su reinado finalmente llegó a su fin. Y Emma-chan estaba encontrando su voz, no en palabras, sino en gestos, en risas, en la reconstrucción gradual de la confianza. A veces, el final feliz no consiste en que todo se arregle, a veces se trata simplemente de ser visto, escuchado y amado por ser quien eres. Emma tenía 7 años, y ella iba a estar bien.